1990 fue investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Actualmente continúa en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en donde es investigador titular C de tiempo completo. Otra parte de su actividad es la traducción de obras, tanto latinas como de lenguas modernas, así como sus investigaciones acerca de la filosofía novohispana. Algunas de las distinciones que ha recibido son las siguientes: mención honorífica en sus exámenes de licenciatura, maestría y doctorado. Nuestro autor pertenece desde 1985 al Sistema Nacional de Investigaciones y desde 1990 es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Desde 1999 es miembro de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos. También es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En el año 2000 obtuvo el Premio Universidad Nacional 2000 en el área de investigación en humanidades. Cabe mencionar que Mauricio Beuchot es uno de los más fecundos y preclaros representantes de la filosofía en México. Es conocido y apreciado en el extranjero y ha tomado parte en muchos congresos filosóficos dentro y fuera de nuestro país. Por último, mencionaré tres de las principales obras que sintetizan la preocupación por la filosofía hoy en día sobre la situación en la que se encuentra. Tratado de hermenéutica analógica, posmodernidad, hermenéutica y analogía, y las caras del símbolo, el ícono y el ídolo. Dispongámonos a escuchar su conferencia. Gracias. De la hermenéutica, muy concretamente sobre esta propuesta que ha mencionado el maestro, de una hermenéutica analógica, con la que trato un poco de responder a la situación que tenemos discursiva y dialogal en la que llamamos tardomodernidad o posmodernidad. En la filosofía de nuestro tiempo, voy a leer una ponencia breve, breve, la voy a leer para no divagar, y si les parece después podemos dar lugar a un diálogo, comentarios, preguntas, ¿les parece? Comentarios que quieran hacer. En la filosofía de nuestro tiempo se ha colocado la hermenéutica como la corriente de pensamiento más actual, desarrollada en el entrecruce de corrientes como el estructuralismo y la filosofía analítica, tal como se refleja de manera conspicua en Paul Ricoeur, y conjuntando la herencia filológica clásica, así como el existencialismo, según puede verse en Hans-Georg Gadamer. La hermenéutica ha llegado a ser el nuevo paradigma en la epistemia filosófica, a veces con gran riesgo, ya que en esa situación cultural de nuestros días, tan escurridiza y variopinta como es lo que se denomina posmodernidad, Gianni Baltimo ha dicho que la hermenéutica es el lenguaje común, es decir, la koiné o el esperanto que usamos los filósofos para comprendernos. Lo triste es darse cuenta de que tal vez la hermenéutica, que es la disciplina de la interpretación de textos, se ha extendido tanto porque precisamente en estos tiempos ya nadie entiende a nadie. Tal situación se ha reflejado en las ciencias humanas y sociales. En las humanidades, lo que hacemos de manera prioritaria y fundamental es interpretar textos. Filólogos, filósofos, historiadores, juristas, sociólogos, psicólogos y antropólogos, tenemos como tarea principal el ejercicio hermenéutico. ¿Qué nos dice
¿Cuántos posibles sentidos abarca? ¿Hasta dónde es válido interpretarlo? ¿Cuáles son los límites de la interpretación? Pues bien, si al filólogo, al jurista, al historiador, etc., le es indispensable poseer la herramienta hermenéutica para interpretar textos clásicos o para entresacar la intencionalidad del legislador en una ley o para captar el sentido de los documentos historiográficos, al filósofo tiene que corresponderle el estudiar la herramienta misma de la interpretación. Tiene que analizar la hermenéutica como método, juzgar además en sus supuestos filosóficos. Por ejemplo, qué presupuestos lógicos, ontológicos y hasta antropológicos tienen, y qué consecuencias éticas y hasta políticas puede implicar. Ya después, el filólogo, el historiador y el jurista podrán ver con más claridad de qué modo y bajo qué condiciones se aplica la hermenéutica en concreto a sus respectivos ámbitos de investigación. Para remediar esto, hemos propuesto una hermenéutica analógica que trataremos de ubicar a continuación. Y lo voy a hacer a través de un muy breve recorrido por la historia de la hermenéutica, que veo como camino de preparación y exigencia de una hermenéutica centrada en la analogía. De la hermenéutica hacemos un uso muy grande en las ciencias humanas y sociales, porque en ellas se utiliza mucho la interpretación. En los textos pueden ser documentos escritos, obras de arte, diálogos, incluso conductas y hasta la misma realidad. Interpretamos a las personas para comprender y conocer sus expectativas y sus ilusiones, esto es, todo aquello que les da significado. Por eso es tan necesaria la hermenéutica para nuestra labor docente e investigadora. Pues bien, la hermenéutica ha tenido una accidentada historia y ya ella misma nos atestigua la necesidad de ese modelo interpretativo que estamos buscando. Esto se ve en los mismos presocráticos que emplean la hermenéutica, pues buscan una interpretación filosófica a los mitos, cada vez más secularizada y menos religiosa. Es retomada por Platón y Aristóteles, que la ven como el arte de una interpretación profunda del lenguaje, no solo escrito, sino además dialogante. Pero sobre todo abunda en el helenismo, principalmente gracias a los neoplatónicos de Alejandría, que ya no son exactamente griegos, sino así, helenísticos, donde muchos vienen del Oriente, de Asia Menor y hasta de África, y ya no les dicen mucho las tradiciones griegas, ni sus mitos, y buscan reinterpretarlos, sobre todo en un sentido alegórico moral. Después, por obra de los judíos alejandrinos como Filón, se aplica a la Biblia, buscando diferentes sentidos, el literal, el alegórico, el etiológico y el anagógico. Y así pasa al cristianismo, también en Alejandría, con Orígenes, quien se opone a la interpretación literalista de Antioquía y llega a exacerbar el alegorismo, la interpretación simbólica. San Agustín tiene el genio de entresacar lo más provechoso de ambos tipos de lectura, la literal y la simbólica o figurada, y acierta a estructurar los procedimientos de obtención de esos cuatro sentidos mencionados, que recuperarán San Buenaventura y Santo Tomás, el primero más inclinado al sentido alegórico simbólico y el segundo más al sentido literal histórico. El Renacimiento y el Barroco tensionaron esa lucha entre lo literal, predominantemente en el primero, y lo alegórico simbólico, predominante en el segundo. El Barroco es sobre todo el tiempo en que prolifera la hermenéutica, una hermenéutica
hermenéutica que intenta desatar los pliegues del sentido, pero con la capacidad de replegarlos mediante un límite, un punto de llegada. Pero viene la modernidad y la ilustración y gana el sentido literal. Se pierde la necesidad de la interpretación y decae y casi se muere la hermenéutica. Se ha necesitado la proporción que realiza la analogía para que en un límite analógico se equilibren según sus porciones lo literal que tiende a la univocidad y lo simbólico que tiende a la equivocidad. Renace la hermenéutica con los románticos en el siglo XIX, opuestos al positivismo y al cientificismo, que busca el sentido claro y distinto, otra vez la sola univocidad. Pero los románticos, a su turno, incurren en muchos relativismos, promueven sin querer el equivocismo. En el siglo XX encuentran continuación por parte de los simbolistas, los historicistas, Heidegger y Gadamer, pero con un relativismo o equivocismo muy extremo, por oponerse al univocismo de los cientificistas. Solo que hay algo intermedio entre el univocismo y el equivocismo, y eso es la analogicidad. Alguien que la tocó en cierta forma y medida fue Ricoeur, con su hermenéutica metafórica. Pero, a mi modo de ver, se queda corto, porque la metáfora es el peculio de los posmodernos más excedidos, contrarios a la modernidad literalista, y que han caído nuevamente en el alegorismo, como lo vemos en Richard Rorty y su polémica con Humberto Eco. Y con la metáfora sola podemos caer en esa equivocidad. Por ello hace falta acercar la hermenéutica más a un equilibrio, y creo que eso se lo puede dar la analogía intermedia entre lo unívoco literal y lo equívoco alegórico. Recordemos, vean ustedes, que la analogía fue inventada por los pitagóricos. Ellos, grandes matemáticos al mismo tiempo que místicos muy fuertes, se toparon con lo irracional, los números irracionales, y eso les tumba su ideal de gran equilibrio, de certeza, de rigurosidad. También topan con algo que es muy mencionado ahora, una palabrita muy traída y llevada después de Thomas Kuhn, la inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad entre paradigmas, entre culturas, entre tradiciones. Ellos también topan con lo inconmensurable, lo que se va hasta el infinito. Y después de una gran crisis, que también yo creo les ayudaba, el que igualmente ellos en su lado místico tenían el culto a Zagreus o el Dioniso, descuartizado por los titanes, inventan la analogía, que es la proporcionalidad, lo que únicamente se puede alcanzar proporcionalmente. Y esto es lo que creo que falta ahora, inclusive en el propio Ricoeur y su hermenéutica metafórica. Más allá de Ricoeur y su hermenéutica metafórica, se tiene que buscar lo que sujeta la metáfora misma, y esto es la metonimia, lo que permite la literalidad, al menos en parte. Tanto la metáfora como la metonimia resulta que son aspectos de la analogía. Por eso la analogicidad es más amplia que ellas dos y las envuelve, las contiene. Al menos así se encuentra, por ejemplo, en este gran semiótico que fue Roman Jakobson. Por eso he visto la necesidad para este tiempo de una hermenéutica analógica, más allá de las hermenéuticas unívocas, características de la modernidad, y las hermenéuticas equívocas, que lo han sido la mayoría de las veces de la posmodernidad.
También la analogía la encontramos, hay que decirlo, aunque sea un poco de paso, en el gran Octavio Paz, que es quien pone como núcleo de la poesía. En el campo filosófico ha habido que estudiar pues a fondo las manifestaciones de este fenómeno de la hermenéutica. Y lo que se ha visto como más reticente es la polarización y lucha entre dos tendencias principales en ese ámbito de la interpretación. Una tendencia hacia una cientificidad y objetividad muy duras, muy extremas, y otra tendencia hacia un subjetivismo y relativismo también muy extremos y a veces que conducen al caos. Algunos las han querido tipificar como la lucha entre la modernidad y la posmodernidad, pero se corre el riesgo de ser simplistas. Lo cierto es que a una tendencia demasiado objetivista como la que representan Apel, Habermas y Marcelo Dascal, se enfrenta una tendencia a veces demasiado subjetivista, como lo vemos ya en Foucault, algo también en Gadamer y sobre todo en mi amigo Gianni Battimo. Y es entonces cuando surgen búsquedas intermedias como las de Ricoeur y la de Ferraris y otros. Parece que esto puede solucionarse con la ayuda de la lógica y la semántica, esa rama de la semiótica y de la filosofía del lenguaje que nos ayuda a estudiar el significado en sus dos dimensiones de sentido y referencia, según quería Frege. La lógica y la semántica, tanto en su versión clásica o tradicional como en su versión analítica, nos enseñan que hay tres modos de predicación, esto es, de atribuir un predicado a un sujeto, como también son modos de significación, esto es, de que un término designe a sus designados, a saber, de manera unívoca, de manera equívoca y de manera analógica. Lo unívoco es lo que se predica o se significa de manera completamente igual, clara y distinta. Lo equívoco, que conduce a falacia, es lo que se predica o significa de manera completamente diferente e irreductible. Y lo analógico, lo que lo hace de manera intermedia, pero lo suficientemente firme como para poder conocer con objetividad. Como decía ya el viejo Aristóteles, se puede silogizar con términos análogos, pero no se puede silogizar con términos equívocos. Y aunque no pareciera, nos ayudan a establecer las tendencias actuales en la teoría de la interpretación y a ver sus limitaciones y aprovechar sus beneficios. En efecto, podemos ver como univocista la tendencia a lograr una interpretación completamente clara y distinta de los textos, llegar a una sola interpretación que sería la única, verdadera y válida, un poco al modo como los positivistas lógicos en la filosofía analítica de la ciencia se quedaban con una sola teoría científica para explicar el mundo, como decían ellos, la mejor del momento. Así pensaba, por ejemplo, Wilfrid Sellars, hasta que algunos, como Hilary Putnam y Donald Davidson, en seguimiento de Quine, hicieron ver las opacidades, las oscuridades y confusiones de la referencia. Asimismo, podemos ver como equivocista la tendencia tan fuerte, por cierto, ahora que se ha dado hacia el relativismo en el conocimiento, con teorías como la de la inconmensurabilidad de las tradiciones, paradigmas y hasta culturas, en una línea más parecida a lo que en filosofía analítica se dio en algunos ámbitos de la filosofía de la ciencia, con Kuhn, Lakatos y Feyerabend, diciendo que las teorías pertenecen a paradigmas diferentes, se refieren a mundos distintos y por lo tanto no pueden ser vistas como objetivas o verdaderas. Más aún,
se deja de lado una visión enunciativista de las teorías, y esta es la tendencia que con más entusiasmo ha defendido la filosofía posmoderna, lo cual me parece que puede llegar a ser sumamente arriesgado. Ahora, muy pocos quieren seguir hablando de verdad, de objetividad, de exigencia de rigor, incluso de referencia, además de sentido. Se dice que la razón fracasó, que la lógica es una enfermedad obsesiva y que ya no es posible ninguna ontología. Frente a eso me ha parecido que es conveniente construir y afianzar una vía intermedia, lo suficientemente lúcida para poder ver los alcances y límites de los logicismos, pero también capaz de salvaguardar la verdad y la objetividad, al menos en una medida suficiente. Ante las continuas manifestaciones de las limitaciones de los formalismos lógicos, no podemos darnos el lujo de cerrar los ojos y endiosar, como quisimos hacerlo, una comprensión del mundo totalmente formalizable y diáfana. Pero hemos de darnos cuenta también que dentro de sus límites podemos mantener nuestros sistemas lógico-formales y seguir funcionando. Una corriente que se ha impuesto en filosofía de la lógica ha sido la corriente pragmatista, como la de Susan Haack y Hilary Putnam, para los cuales tenemos que aceptar cierta borrosidad en nuestros conceptos lógicos, que sin embargo nos permiten movernos con suficiente equilibrio. En esta línea se coloca la lógica analógica o lógica de la analogía, con estudiosos como Stanislas Breton y James Ross. El introducir o aceptar analogicidad en buena parte de nuestros conceptos nos dará una apertura pragmática de la que se beneficiarán nuestra sintaxis y nuestra semántica. Y todo ello concurre a la hermenéutica, pues ella coincide con la pragmática, en cuanto que la pragmática va más allá del significado sintáctico y semántico, para ir a buscar el significado del hablante. Asimismo, la hermenéutica tiene como propósito ir hasta la intencionalidad significativa que el usuario ha dejado en su texto. Se ve en que vulgarmente decimos ¿qué quiso decir? ¿Qué trata de decirme en lo que expresa? Con lo cual se ve no meramente el significado sin más, como si pueda existir un significado abstracto, adjudicable a nuestras expresiones, sintáctico o semántico, sino a la intención y al contexto de los enunciados o prolaciones, tal como lo indicaron en su momento los cultivadores del ala pragmática en la filosofía analítica, tales como Austin, Searle, Grice, Wright y Strauss. Por eso he tratado de construir y desarrollar una teoría de la interpretación intermedia, basada en la analogía, lo que pueda llamarse una hermenéutica analógica. Veamos por qué la filosofía actual se beneficiaría con una tal hermenéutica. La filosofía actual necesita una hermenéutica analógica para huir de los dos extremos que son como Sila y Caribdis, del reduccionismo univocista y del relativismo equivocista. El primero, que se manifiesta en los positivismos, cierra demasiado el conocimiento y por ende la interpretación. El segundo, que se manifiesta en los relativismos, abre demasiado el conocimiento y la interpretación, tanto que lleva a las posturas posmodernas de la interpretación infinita y conduce a la postre al escepticismo. En cambio, la analogicidad evita la cerrazón y la apertura desmedidas. En ella se da, sí, la semejanza, en la cual conviven la identidad y la diferencia, parte y parte. Es en parte identidad y en parte diferencia, pero como decían ya los pitagóricos, en ella predomina la diferencia. Con eso se responde a la inquietud de la posmodernidad, que defiende a capa y espada la diferencia,
frente a tanto pensamiento de la identidad como ha habido, por ejemplo, en el último cientificismo neopositivista. Identidad parcial y diferencia parcial, pero más carga de diferencia que de identidad, como vemos por experiencia en nuestro conocimiento de lo humano. Predominio de lo diferente, pero con el límite que lo amarra, que evita que la diferencia, que tiende a dispersarse, se nos dispare al infinito. La cerca y la limita, la contiene y la para, la frena en su pujanza y la constriñe a detenerse en algún punto, que es sobre todo determinado por la comunidad interpretativa en el diálogo. Punto, pues, no arbitrario, ya que toma en cuenta a los demás, no puramente subjetivo, sino buscando en la intersubjetividad. Su objetividad no implica que sea completamente dado y natural, sino en parte dado y en parte construido, acordado, ni puramente dado ni puramente convenido, porque no se entiende el diálogo como dador de objetividad, sino como descubridor de la misma. Así, no se puede tener una interpretación infinita que no acaba y que por lo mismo no llega a ninguna parte, sino que se dará una interpretación abierta, pero con límite, que busca la verdad del texto. Aquí la verdad del texto implica la textualidad, lo textual, lo que ha solido llamarse el sentido literal. Este sentido literal campea con el otro sentido, el alegórico o simbólico, que también se puede encontrar o por lo menos inventar en los textos, y es puramente contextual. Pero no se puede mezclar ni confundir. Algunos en la actualidad sostienen que ya no es posible mantener ningún sentido literal en los textos. Piensen, por ejemplo, en Richard Rorty. El sentido literal se entiende como encontrar la intencionalidad del autor, lo que el autor del texto quiso decir. ¿Quién sabe qué quiso decir el autor? Ya el texto no le pertenece, se dice, se le ha escapado. El texto ha cobrado vida propia y tiene su propia iniciativa para adquirir significado y cambiarlo al contacto con los lectores, con los intérpretes. Mas esto es tan sospechoso como aceptar un sentido literal pleno. Es cierto que es imposible alcanzar el sentido literal completo, siempre hay pérdida, pero no se pierde todo. Se puede alcanzar la intencionalidad del autor, al menos parcialmente. Si no se salvaguarda el sentido literal, al menos dentro de cierto límite, no puede haber tampoco sentido alegórico. Todo sería indiferente. Es verdad que no aceptar el sentido alegórico o simbólico sería empobrecer las virtualidades del texto. Hay que aceptarlo donde se puede aceptar, pero tiene que ser sujetado con el sentido literal para no diluirse en el vacío. Hacemos interpretaciones, tratamos de comprender, buscamos llegar a un punto en el que el texto se nos ilumine. Queremos que el texto, iluminado ya, se despliegue y nos muestre su interioridad, su contenido, su significación. Interpretamos lo que decimos, porque nuestro decir es rico, pero pobre al ser captado. Grandeza y miseria del lenguaje, que nos llenan con su contenido, pero nos deja deseando mucho más. Y es que así es nuestro interpretar humano, carente pero bastante, pobre y rico, limitado y sin embargo suficiente. El tiempo actual, llámese tardomodernidad o posmodernidad o como se quiera, ha sido visto como el tiempo de la interpretación, como la época hermenéutica. Se ha denominado como giro lingüístico y giro hermenéutico, pero también debería darse un giro analógico, pues el sesgo que se ha observado es más bien hacia la equivocidad. Después de mucho tiempo de univocismo, como lo fue la
la modernidad, sobre todo en los positivismos y cientificismos más recientes, por reacción muy comprensible, se ha dado un vuelco hacia irracionalismos y relativismos muy fuertes. Por eso parece necesaria una hermenéutica que no se pierda en la interpretación infinita, que no se diluya en el conflicto de las interpretaciones que no se pueden evaluar, quedando todo en el relativismo y en la desaparición completa de la verdad y la objetividad. Es necesario recuperar la conexión con la realidad, no ilusa y pretenciosa, sino equilibrada y proporcional. Eso es lo que se pide a una hermenéutica analógica, ya que analogía significa proporción y medida. Ya casi para terminar, algunas aplicaciones. De manera singular se requiere esto para las ciencias humanas y sociales, distendidas entre el univocismo cientificista y el equivocismo relativista, no encuentran la salida. Están en un continuo impas, en uno que ya está durando demasiado tiempo. Hay que desbloquear la discusión, entrampada por el estirón que le propinan las corrientes extremas. En esa búsqueda de soluciones intermedias, la hermenéutica analógica puede ser una puerta. Ya se necesita mover un poco de foco en la discusión epistemológica y metodológica en las ciencias humanas y sociales, pero con una alternativa que ni nos encadene a la equivocidad ni nos diluya en la equivocidad sin freno. Esto se necesita, por ejemplo, en la filología, que pide a gritos un método que la saque de la pretensión positivista o cientificista, por ejemplo, en la filología clásica, heredera de Wilamowitz, pero que se opuso al extremo romántico e incluso a Nietzsche, pero que la llevó a perder toda cientificidad. Puede aplicarse de un modo semejante a la historia, la cual no solo requiere quedarse en la línea referencialista de la verdad objetiva de sus relatos, sino también acceder al sentido de los mismos dentro del ámbito de la historia misma, llegando a hacer filosofía de la historia tan perdida. Ahora se oscila entre los referencialismos que quieren hacer de la historia una ciencia estricta y los que la reducen a los relatos casi de ficción. La analogía nos ayudaría a encontrar un punto intermedio que, sin perder la capacidad de raigambre objetiva, pueda darnos un relato en el que reduzca el sentido y no solo la referencia. También ha de aplicarse a la psicología, que se debate entre el extremo reduccionista del conductismo y el desenfreno de algunas corrientes en las que todo criterio es válido y se llega al mero malentendido. Esto hace que igualmente trate de aplicarse y plasmarse en antropología, en la sociología y en la política. En la antropología dará la perspectiva para estudiar las culturas respetando su particularidad, pero sin hundirse en el particularismo relativista y alcanzar cierta universalidad, sin pretender el universalismo tan fuerte que piden algunos. De esta manera podrá orientarnos en el diálogo multicultural. Es lo que han de estudiar la filosofía política y la politología, cada una desde perspectivas diferentes, una más abstracta y otra más concreta. La analogía establece orden, y el orden es la proporción adecuada de las causas, sobre todo de las causas finales, esto es, de los medios y de los fines. Y ello nos mueve a buscar el orden en la sociedad. La sociedad, como lo dice recientemente Alas de McIntyre, es un todo eminentemente analógico, pues ha de organizarse respetando la justicia, principalmente la justicia distributiva que tiene la estructura de la analogicidad. En efecto, la hermenéutica analógica puede apoyar la búsqueda y la promoción de la paz. Tanto Gadamer como Ricoeur
se opusieron a Habermas y éste les pidió que hicieran crítica de las ideologías. Ambos le respondieron que ese aspecto no les interesaba directamente, pero tal vez de otro modo que la crítica de las ideologías, el estudio de lo social, la consecución de un orden más justo, la oposición o resistencia a la deshumanizante globalización pueden perfectamente formar parte del cometido de la hermenéutica. Sobre todo en el ámbito de la filosofía es donde me parece que la hermenéutica analógica puede encontrar sus mayores posibilidades. En efecto, la corriente actual, denominada posmodernidad, o más propiamente en el aspecto teórico o ideológico del posmodernismo, ha incurrido en muchos excesos de equivocidad, debido a su legítima oposición a los que hubo en el univocismo de los cientificismos. No se ha procurado evitar un extremo, sino que decididamente se ha caído en el otro. Es por eso que resulta muy conveniente ofrecer una alternativa, y ella parece encontrarse en la reivindicación de la analogía. Donde más se necesita es el de la hermenéutica, que como sabemos es llamada la episteme de nuestro tiempo. Es su metodología más extendida. Si logramos vertebrar esta idea dentro de la hermenéutica, obtendremos un instrumento interpretativo que salvaguarde la diferencia sin perder la semejanza, que preserve los particulares sin abandonar la posibilidad de universalidad. Se obtendrán interpretaciones matizadas, cuidadosas con lo singular y concreto, pero susceptibles de ser evaluadas objetivamente y de alcanzar en suficiente medida la verdad. Conclusión. Por todo lo anterior, creo que vale la pena seguir desarrollando esta hermenéutica analógica de la que he querido hablar. Ella podrá conducir la discusión filosófica actual a una salida de ese laberinto en el que se ha encerrado y casi perdido. Con la atención a la polisemia o plurivocidad, es decir, el múltiple significado, cosa que es propia de la analogía, evitará el escollo de la univocidad sin caer en el opuesto de la equivocidad. Sobre todo nos ayudará a salir de ese equivocismo en el que parecen ahogarse muchos exponentes de las corrientes actuales, sumidos en relativismos y escepticismos muy extremos. Además, también será conveniente seguir estudiando las posibles aplicaciones de esta hermenéutica analógica a diversas disciplinas, a la filología, a la historia, a la psicología, al derecho y a las ciencias políticas y sociales, sobre todo en estas que son las ciencias humanas, porque ahí es donde más se manifiesta el carácter analógico del ser humano, es decir, su raigambre en una sociedad plural. Ello conducirá a educarnos y prepararnos para poner la analogicidad en ejercicio dentro de nuestras vidas, construyendo una sociedad mejor, con su aspiración de lograr, mediante el entramado de las leyes y los derechos, a un poco más de justicia y un poco más de paz. Muchas Podemos
o alguna cosa que quieran que abunde o desarrolle un poco más. Por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí está hablando de dos términos, univocidad y equivocidad. Equivocidad en referencia a la diferencia, a la interpretación, a cuando uno, no sé, interpretamos algún texto, le damos un sentido y se cae en ese subjetivismo. Y la filosofía va en esa búsqueda de la verdad, de la sabiduría. Ahora, ¿cómo la propuesta que nos hace es ese medio que está entre lo unívoco y lo equívoco? Lo unívoco sería lo que nos quiere decir en este caso el filósofo, lo que propone el filósofo, que es muy difícil nosotros llegar a saber qué es lo que nos quiso decir, porque toda esa base de interpretación. Entonces, la diferencia, o ¿a qué se debe este relativismo, como usted lo llama, en el que hemos caído? Miren, cuando hablo de hermenéutica univocista, pienso sobre todo en la que dice que nada más es posible una sola interpretación como válida. Eso fue lo del positivismo. Usted lo ve sobre todo en el positivismo lógico, en Wilfrid Sirars, que yo mencionaba, que ellos decían de manera muy tajante: hay una única interpretación, como hay también una única teoría válida para el mundo. Y le llamaban la mejor teoría del momento. Pero si nosotros buscamos el múltiple significado, que es lo que da vida a la hermenéutica, a la interpretación, de hecho tendríamos que concluir que el positivismo lógico y muchos ámbitos de la filosofía analítica, no digo toda, no permiten la hermenéutica. Donde hay univocidad, no hay hermenéutica. No hace falta, no sería aplicable. Pero por eso nos hemos ido al otro extremo. Usted lo ve, ¿no? Por rechazo a los positivismos, ahorita hay que decirlo, por desgracia está como muy de capa caída la filosofía analítica. Yo transité mucho en ella en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y fíjese usted que ya caer a filológicas es un equivocismo radical. Vemos, por ejemplo, cosas de poesía o cosas de literatos, y cada quien tiene su propia interpretación, la cual se supone que es inconmensurable, irreductible a cualquiera de las demás, y todo tan fácil. Pues nos quitan el único placer que tenemos los profesores, que es el de reprobar. Nos limitan mucho, ¿no? Entonces, hay que buscar, mire usted, yo creo que una confluencia, una salida. En teoría de sistemas, de analogía, se dice integración. Pero no se vale todo. Yo trato, por eso rescato tanto la formulita esta de los pitagóricos, de que en la analogía predomina la diferencia. ¿Usted se acuerda, no? Predomina la diferencia. Y ya la diferencia no se vale cualquier cosa. Luego hablaba de esta diferencia, y ya mencionaba cosas así como paz, el término de paz. Y pienso yo en a lo que hemos caído, ¿no? Cómo nos ha llevado la ilustración a querer desterrar, ahora sí, el mito por evocarse a la ciencia en sí, es el predominio de la ciencia, y quitar el mito y no hacerle caso
relegarlo, hacerlo a un lado, y hemos caído en, no sé, en la escuela de Frankfurt, la propuesta que hace es este retorno al mito. Se nos dice, la ciencia ahora mismo ha caído en el juego de la misma ciencia. Hay avances tecnológicos, hay avances científicos grandes, pero el ser humano, ¿a dónde hemos caído? No se ha podido dar un diálogo. Es más la diferencia que esta, no sé, esta confrontarme con el otro y poder dialogar. Y pienso yo que la propuesta de hermenéutico, la analogía nos lleva a ese diálogo. Entonces, ¿qué papel juega ahorita en la actualidad el mito? ¿Puede haber un retorno al mito? Mire, habría que tener cuidado, porque a veces endiosamos demasiado el símbolo, el mito, lo que es atávico, lo que está como subyacente en todo lo que hacemos en la política, en la ética. Pero recuerde usted, así como usted comenzaba diciendo, se ataca la ilustración porque con su cientificismo hizo destrozos, etcétera, etcétera. Pero también con el mito lo podemos hacer. Los símbolos, cuando no son bien empleados, son muy negativos. Ahí está, y vea que es muy actual, lo de la media luna y la cruz. ¿No es cierto? Y se ha matado en nombre de ellos, ¿verdad? Y yo creo que por eso me gusta hablar en ese librito del año 99 que intitulé Las dos caras del símbolo, ícono e ídolo, que son términos de un pensador reciente, Jean-Luc Marion, discípulo de Derrida, pero crítico también. Él habla del ícono, que es como la cara buena del símbolo, y el ídolo es la cara mala, pero es el símbolo que también la tiene y se nos olvida. O contrástelo con el otro término, que es equivalente, que es más bien está asociado, ¿verdad? Símbolo es lo que une. Etimológicamente es lo que incluso los griegos querían decir, no es símbolo, lo que une. De modo que lo que no une no es símbolo. Y lo contraponían con el diábolo, que es el que se separa, el que divide. Y ahorita llamamos símbolos a muchas cosas que más bien son diábolo, que separan, que rompen el diálogo, que no acercan a la discusión. No sé si más o menos me acerco, porque fíjense, sobre todo los de Frankfurt han criticado mucho al pobre de Levinas. Y claro, también Levinas tiene un poco la culpa porque con esa teoría del otro totalmente irreductible, a veces se tira hacia el equivocismo. Pero necesitamos una teoría del otro que no tenga las pretensiones de la escuela de Frankfurt, en concreto de Apple y Habermas, un otro totalmente unívoco, que es ciudadano, demócrata, rico, satisfecho, etcétera. Yo creo que esto no lo encontramos aquí, ¿no? Es como Rorty cuando fue a Polonia a decir: yo vengo a traerles el pragmatismo norteamericano, porque vengo de un país satisfecho, rico y demócrata. ¿Quién sabe qué tal, verdad? Y los polacos le contestaron: mire, nosotros ni tenemos una tradición de democracia, ni tenemos riqueza, ni estamos satisfechos. Y tuvo que buscar otra vida. Pues este valor, ¿no?, a lo que es la hermenéutica, porque no sé, en un... A ver, una última, porque está pidiendo la palabra. Pues, cuando uno
estructura de la obra, que no la entendió en su momento, y hace una interpretación y la despedaza, y después se vuelve a retomar y se retracta y dice que, bueno, que eso le falló esa crítica de mala leche que hizo, que finalmente pues, le dio su lugar. Ahora sí la obra habló por sí sola, y es una de las grandes. Fíjese, y ahí sería difícil colocarla, esa interpretación malévola. Ali es terrible, yo lo conozco, compañero en la Academia de la Lengua, y no deja títere con cabeza, y es muy duro. Pero a veces es muy atinado. Ahora, usted vea cómo los extremos se tocan. Alguien que comenzó equivocista, acabó bien equivocista. Y también al revés, muchos comenzaron equivocistas y acabaron bien equivocistas. Ahí está el círculo de Viena, los neopositivistas, todos acaban relativistas. Carnap, el mismo Neuer, que era el sociólogo, ese grupo filosófico, acaban en una cosa totalmente inconmensurable. Y ahorita, fíjese, lo más divertido, lo más cercano a la posmodernidad, ahorita me da la impresión de que me bromear un poco la filosofía de la ciencia. Tampoco no. Ahora ya nadie sabe lo que es la ciencia. Y si alguien dice, no le quieren creer, ¿verdad? Y todo es inconmensurabilidades y totalmente irreductibles que no llevan a nada. Y hay gente que empieza a dar un poco marcha atrás. Mire, por ejemplo, el que usa la noción de analogía es un filósofo de la ciencia, para mi modo de ver, muy bueno, que es Nicholas Renschen. Lo acaban de traducir ahí en Filosóficas. Se llama su libro La lucha de los sistemas. Me objetaban que él dice más bien que la analogía predomina la semejanza. Yo sigo terco que predomina la diferencia. Él pide que predomine la semejanza, explica, para hacer buenas hipótesis. Pero mire, yo sigo creyendo que incluso para hacer una buena hipótesis tenemos que atender más a las diferencias. ¿No es cierto? Porque son todas las variables. Y como decía el viejo Aristóteles, lo común es fácil y nada sabe. La pura semejanza. Le agradezco mucho. Maestro, retomando un poquito la noción así muy rápida, Parménides se presenta de manera universalista. Luego llega una corriente de repente que ataca el ser completo y alguien nos habla de los seres, Aristóteles. Sin embargo, estas dos concepciones, ¿verdad?, nos impactan todo el medievo y la contemporánea. Y hay un autor que se llama Deleuze, muy conocido por usted, ¿verdad? Y este autor nos maneja un poquito la universidad del ser, reinterpretando a Aristóteles las manifestaciones del ser y su desarrollo. Y para él, siguiendo a Duns Scoto, el ser pues es todo y todo es uno y lo mismo, ¿verdad? No es diferente. No sé si Duns Scoto, bueno, si Deleuze entiende bien la noción de analogía, no le interesó por la cuestión sobre la irse a la equivocidad, o fue una forma de seguir de esa forma mimosista. Mire, una pregunta muy buena, porque Deleuze, de hecho, que se ataca la analogía, pero la ataca en Hegel, que es otra cosa distinta. En cambio, lo que usted mencionaba, que es lo de identidad y diferencia, cuando me da la impresión de
parecía un gran metafísico, porque siempre se presentaba afirmaciones, pero lapidarias, ¿verdad? Y él decía, filosofía es ontología, y ontología es dulce flor. Así, usted lo recuerda, lapidario. Pero recuerde, dice, yo mezclo, trato de conjuntar el univocismo y el equivocismo. Usted lo recuerda. Sí. La univocidad y la equivocidad. Eso es lo que la analogía, no la de Hegel, sino la de los pitagóricos, Platón y Aristóteles, trataba de hacer. Es decir, buscar la manera de conjuntar lo que usted recuerda, la famosa metáfora de Deleuze, ¿no? Es la cascada de los entes en el murmullo del ser. ¿No es verdad? Eso es lo que trato yo de hacer con hermenéutica analógica. Claro, él, y es lo que también exacerban mucho algunos de sus intérpretes, como Pardo, en español, o Badiou, que también tiene sus libros sobre Deleuze, es que habla de la analogía en contra, pero es en Hegel. En Hegel ya es otra cosa. Yo también estaría en contra de esa analogía, porque ella es pura semejanza y no predomina la diferencia. Que usted ya lo